Saludos cordiales docente. Ahora vamos a presentar el tercer avance de nuestro proyecto del curso de especificación y análisis de requerimientos. Los integrantes de este proyecto son Tito Quispe Luis, Grajeda Rossi Diego, Gutiérrez Guamán Adriano, Gutiérrez Quispe Joaquín, Vilches Herrera Jan y el que les habla André Mata. A continuación con mis compañeros. Muy bien, continuando con la exposición, tenemos lo que serían las User Stories. En este caso, iniciamos la primera User Story, la que trata de la estadística de éxito en varias regiones del Perú. Esto con el objetivo de ver qué tan exitoso fue un producto en una región o en algún lugar. Luego continuamos con una simulación de escenarios modificando parámetros importantes. Por ejemplo, pueden ser lo que sería el costo, la cantidad, su ubicación y demás. Esto para poder ajustar mejor un producto. Luego tenemos lo que sería el User Story 3, que sería el análisis a competidores. Esto para obtener alguna ventaja frente a ellos. Como siguiente tenemos el User Story 4, del cual data de acceder a casos de éxito. Casos de éxito en algún tema importante. Esto con el objetivo de tomar inspiración para futuros productos. Por siguiente tenemos la historia 5, que es la recepción de tendencias nuevas en el mercado. Esto con el objetivo de estar actualizado y poder tener una mejor relación con los clientes jóvenes. En la siguiente User Story estamos hablando de la comparación de rentabilidad entre dos ideas que has tenido y ver cuál es mejor para invertir más tiempo y dinero. Como siguiente User Story tenemos aquí la descarga de un reporte, ya que al hacer un análisis y querer compartirlo con tu equipo, puedes hacer una descarga de este y transmitirlo de manera sencilla. Ahora por última User Story de mi categoría, que es la no funcional, o sea, la última User Story es la no funcional, tenemos lo que sería la gestión de código de manera segura y eficiente. Esto con el objetivo de que nuestros desarrolladores de la plataforma tengan una mejor gestión y segura para evitar que se haga alguna trampa. Muy bien, continuando con las epics, tenemos lo que sería la epic número 1, que sería el análisis del mercado, en la cual entran las User Stories 1, 3, 4, 5 y 17. Luego tenemos la User Story, la epic número 2, en la cual data de la simulación y validación de ideas de negocio, en la cual entran las User Stories 2, 6 y 18. Para la siguiente tenemos la epic número 3, que data de la generación y gestión de reportes. En esta entran las User Stories 7 y 19. Luego tenemos la epic número 4, que sería la gestión técnica y mantenimiento de la plataforma, la cual entraría solo la User Story 8. Pasando con lo que serían los Product Backlogs, tenemos lo que sería de la User Story 1, tendría una prioridad alta con un punto de historia de nivel 3. Tenemos lo que sería para la User Story 2, que ya he mencionado, que también tiene una prioridad alta, en la cual tiene un punto de historia número 5. Por el siguiente tenemos la User Story número 3, en la cual tiene una prioridad también alta con un punto de historia, unos puntos de historia mejor dicho, también de nivel 5. En la siguiente tenemos la historia número 4, en la cual tiene una prioridad alta también, donde sus puntos de historia es el 3. Tenemos la sexta historia, que su prioridad ahora sí es media. En esta tiene solo 3 puntos de historia. En la historia número 6 tenemos lo que sería una prioridad media también, en la cual tiene unos puntos de historia del nivel 2. Ahora pasando con la séptima, tenemos la generación de reportes. La historia número 7, que tendría una prioridad de media, donde
donde tiene puntos de historia de nivel 2 también. Por último tenemos en los Product Backlogs la historia 8, la User Story 8, que es la no funcional, que sería la gestión de la y segura de la inteligencia artificial, en la cual tiene una prioridad baja, pero tiene un punto de historia de nivel 8. Por último, pasando con los Sprint Backlogs, tenemos lo que sería la User Story 1, que en la cual está dividida en dos: el diseño de la interfaz y la implementación visual. Para la User 2 también está dividida en dos, en la cual sería el diseño del simulador y también la programación lógica del simulador. Para la historia 3 tenemos la programación de conexión con los APIs, y también por otra parte tenemos el análisis. Tenemos el análisis comparativo, disculpen. En el siguiente tenemos el User Story 4. Ya. Continuando con la exposición, tenemos lo que serían los Sprint Backlogs. En este caso tenemos las estadísticas. Para la historia 1 tenemos el diseño de la interfaz de las estadísticas, y como segunda parte tenemos la implementación visual de esas estadísticas o de los datos. Para la historia número 2 tenemos el diseño del simulador, y en el siguiente tenemos la programación lógica del simulador. Para la historia número 3 tenemos la programación de la conexión con los APIs, y como segunda parte tenemos el mostrar el análisis comparativo. Para la User Story número 4 tenemos el diseño de vista de casos de éxito, y por siguiente tenemos la integración de esos datos de esos casos que han tenido éxito. Para la User Story 5 tenemos el diseño del sistema de alertas, donde también como segunda parte tiene la programación de las notificaciones. Una va a ser el diseño y el otro cómo se va a programar, disculpe. Para la historia número 6 tenemos el formulario comparador, tenemos el diseño del formulario comparador. Y por siguiente también tenemos la programación del cálculo de rentabilidad. Para la User Story número 7 tenemos la generación del archivo PDF, y por siguiente tenemos el diseño de ese archivo. Y para la User Story número 8, que es la no funcional, tenemos la configuración del entorno de manera segura y sencilla. Y para la segunda parte tenemos la documentación de la arquitectura de cómo va a ser el código del modelo de la inteligencia artificial. Hablando todavía de las historias de usuario, tenemos a la historia de usuario número 9, que es personalizar análisis según perfil de usuario, que en el Epic sería personalización de la experiencia. Con frase de, como usuario, quiero configurar mi perfil con intereses, nivel de experiencia y sector para que Valid AI me brinde análisis y recomendaciones más ajustados. Con un product backlog de prioridad alta, con un esfuerzo estimado de 3 puntos. En el Sprint Backlog tenemos 2 puntos: diseñar formulario de configuración de perfil 6 puntos y programar lógica de personalización de recomendaciones 8 puntos. En la historia de usuario número 10, que es evaluar la sostenibilidad ambiental de mi idea, con el EPIC de impacto y sostenibilidad, con la frase de, como emprendedor, quiero saber el impacto ambiental estimado de mi idea de negocio para considerar acciones sostenibles, con un product backlog de prioridad media y con un esfuerzo de 3 puntos. En el Sprint Backlog tenemos 2 puntos también, que es crear motor de cálculo de huella ecológica, 5 puntos, y programar recomendaciones ecológicas y exportación, 4 puntos. Ahora hablando de la historia de usuario número 11, que es recibir asesoría automática paso a paso, tenemos que su EPIC es asistencia como emprendedores, con frase de, como usuario nuevo, quiero que Valid AI me guíe paso a paso para validar correctamente mi idea sin experiencia previa, con un Product Backlog de prioridad alta y con un esfuerzo de 5 puntos. En el Sprint Backlog también con 2 puntos, que es diseño del asistente guiado por etapas, 5 puntos, y programar feedback y progreso guardado, 7 puntos. En la historia de usuario número 12, que es calcular punto de equilibrio automático, con el EPIC de análisis financiero, tiene como frase que como emprendedor quiero que el sistema calcule el punto de equilibrio financiero para saber cuándo comenzar a generar ganancias, con un Product Backlog de prioridad alta con un esfuerzo de 3 puntos. En el Sprint Backlog también tenemos 2 puntos, que es
pantalla para ingresar costos fijos y variables, 5 puntos, y programar cálculo y visualización gráfica del resultado, 6 puntos. En la historia de usuario número 13, que es ver ranking de ideas similares validadas, tenemos que el EPIC es benchmarking y comparación. Como frase de, como usuario, quiero consultar un ranking de ideas similares ya validadas para comparar mi progreso y expectativas, con un backlog de prioridad baja con un esfuerzo de 3 puntos. En el Sprint Backlog tenemos 2 puntos que es crear lista de ideas similares ordenadas por éxito y sector, 4 puntos, y interfaz para ver detalles claves de cada idea, 3 puntos. En la historia de usuario número 14, que es simular distintos canales de venta, con la EPIC de proyección de estrategias, y con la frase de como emprendedor, quiero comparar los efectos de lanzar por tienda física, online o ambos para elegir la estrategia más rentable, con un product backlog de prioridad alta y un esfuerzo de 5 puntos. Y el Sprint Backlog está compuesto por dos, que es opciones de selección de canal de venta, 4 puntos, y programar simulación comparativa por canal, 7 puntos. El historia de usuario número 15, que es obtener checklist de validación final, con un epic de asistencia o asistencia para emprendedores, tenemos como frase, como usuario, quiero un checklist automático que revise si mi idea cumple con puntos clave para saber si estoy listo para invertir, con un Pro Backlog de prioridad media y con un esfuerzo de 2 puntos. En el Sprint Backlog está compuesto por 2 puntos, que es generar checklist técnico y de mercado, 3 puntos, exportar checklist de formato PDF, 2 puntos. En la historia de usuario número 16, que es escalabilidad automática del sistema en la nube, tenemos que la EPIC es rendimiento y escalabilidad. Y como frase tenemos que como arquitecto del sistema, quiero que Valid AI escale automáticamente cuando haya alta demanda para garantizar rendimiento sin intervención manual. Hay que recalcar que en esta historia de usuario número 16, el EPIC es una historia no funcional. Siguiendo hablando de esto, tenemos que el Product Backlog tiene una prioridad alta con un esfuerzo de 5 puntos y un Sprint Backlog que está compuesto también por 2 puntos. Configurar escalado automático en la nube, 6 puntos, y registrar eventos y mostrar métricas de escalamiento. Bueno, ahora pasaré a explicar los 8 User Stories como propuesta por parte mía para la funcionalidad de esta plataforma. En este caso tenemos 7 funcionales y una no funcional. Mi punto de partida es a partir de la historia de usuario número 17, el cual consiste en visualizar un mapa de calor de la demanda por región, lo que permitirá identificar las zonas con mayor oportunidad. Seguidamente de la historia número 18, el cual plantea configurar simulaciones avanzadas con múltiples variables para analizar escenarios más complejos antes de invertir. Por otro lado, en la historia número 19, este busca compartir análisis directamente en redes sociales, facilitando la difusión de resultados y búsqueda de socios potenciales. También con la historia número 20, que se centra en gestionar usuarios y permisos del equipo dentro de la plataforma para mejorar un trabajo colaborativo, lo cual evidencia un proyecto mucho más estable para el futuro, para la entrega final. En la historia número 21, el cual propone recibir recomendaciones automáticas para expansión basadas en datos reales del mercado. Por su parte, en la historia número 22, este incorpora acceder a un foro de comunidad de emprendedores con el fin de intercambiar experiencias y consejos. También en la historia número 23 permite evaluar la viabilidad legal de la idea, considerando aspectos como licencias o normativas. Y finalmente en la historia número 24, en el cual es mi punto final en mi parte, introduce monitorear la seguridad de la información para proteger los datos críticos del usuario. En base a estas historias de usuario, en el cual he anotado un poco de resumen de lo que se basa estos, aparte de su descripción y su criterio de aceptación, tenemos los epics. Y bueno, los epics que he añadido a este proyecto son comunidad y colaboración, que abarca la historia número 22, el epic número 10, que es la viabilidad legal, que abarca la historia número 23, el epic 11, que es compartir análisis en redes sociales y está diseñado principalmente para la historia de usuario número 19, como había comentado anteriormente. Luego seguimos con un product backlog, el cual es en base a las historias de usuario,
Y bueno, cada user story tiene asignada una prioridad y una estimación a esos puntos. Iniciamos con el punto de partida, como ya comentó antes, la historia número 17, la cual tiene una prioridad alta y un estimado de 3 puntos. En el caso de la historia número 18, 20, 24, tienen una prioridad alta de 5 puntos. Por otro lado, la historia número 19 tiene una prioridad media y de 2 puntos. En la historia número 21 tiene una prioridad alta con 3 puntos. La historia número 22 tiene una prioridad media de 3 puntos y finalmente la historia número 23 tiene una prioridad alta con 3 puntos. Y bueno, priorizamos funcionalidades clave para el análisis, expansión y seguridad, mientras que las de difusión y comunidad quedaron con una prioridad media, como se vio reflejado en este Product Backlog que hemos realizado. En cuanto a Sprint Backlog, en el cual hemos asignado tareas en cuanto a los requerimientos de cada historia de usuario en base a lo que se especifica. Para la historia número 17, al diseñar el mapa de calor está a cargo de Joaquín, programar conexión de datos gráficos a cargo de Jan Vilches. Para la historia número 18, el diseñar la interfaz de simulación avanzada está asignado para Adriano Gutiérrez, programar el motor de simulación múltiple asignado por el que les habla André Mata. En la historia número 19 tenemos una función, el cual es crear y exportar redes en las redes, en el cual está asignado a Jan. En la historia número 20 tenemos dos asignaciones, que es programar la gestión de usuarios y permisos a cargo de André, diseñar la interfaz de gestión del equipo a cargo de Joaquín. Para la historia número 20, una función, desarrollar el motor de recomendaciones asignado a Adriano. En la historia número 22, diseñar la interfaz del foro a cargo de Joaquín, programar la lógica de publicaciones a cargo de la persona que les habla. En la historia número 23, de nuevo, dos asignaciones, programar el análisis legal automático asignado a Jan, crear la interfaz de viabilidad asignado a Adriano Gutiérrez. Finalmente, para la historia número 24, historia de usuario, programar el monitoreo de seguridad asignado a Jan nuevamente, diseñar el panel de métricas de seguridad a cargo de Joaquín. Y bueno, de este modo distribuimos las tareas de forma equilibrada, asegurando que todos los integrantes participen activamente, y en este caso los integrantes de Team Scrum. En el User Story 25 sobre ingresar detalles de la idea de negocio, esto con el fin de que la plataforma pueda brindar un análisis automatizado sobre el mercado, la rentabilidad potencial y la competencia. En el User Story 26, simular rendimiento en distintas regiones del Perú, esto para ver qué tan rentable podría ser el negocio en distintas partes del Perú. User Story 27 sobre visualización de gráficos de proyección de demanda para tener un mejor entendimiento del comportamiento del mercado local. En el User Story 28, compartir reporte en PDF u otro formato, esto con el fin para presentarlo como parte del proyecto. En el User Story 29 está resurgir de sugerencias automatizadas para reforzar la idea. Esto con el fin de aumentar las posibilidades del éxito. En el User Story 30 tenemos validación guiada en pasos simples. Eso con el fin de poder entenderlo de la manera más simplificada posible. En el User Story 28, ver ejemplos reales de la idea de negocio. Esto con el fin de ver qué tan rentable podría ser el negocio y tener una guía. Y en el User Story 32, recibir resultados rápidos en menos de 5 segundos para una experiencia rápida y fluida. Bueno, pasando por los epics, tenemos en el epic 9, registro y configuración inicial de ideas, en el cual se encuentra el User Story 25. En el epic 10, de análisis y visualización predictivo avanzado, encontramos el User Story 26 y el User Story 27.
y en el EPIC 11 de generación y distribución de inteligencia de reportes encontramos el User Story 28. En el EPIC 12 de recomendaciones automáticas y alertas de riesgo encontramos el User Story 29, y en el EPIC 13 de validación guiada y tutoriales interactivos encontramos el User Story 30. En el EPIC 14 de gestión de historial y progreso del usuario encontramos el User Story 31, y en el EPIC 15 de accesibilidad y disponibilidad de multiplataforma encontramos el User Story 32. Ahora, continuando con el Product Black, en el User Story 25 tiene una calificación alta y con 3 puntos de historia. En el User Story 26 se encuentra con una calificación alta también y una puntuación de historia del 5. En el User Story 27 tiene una calificación media y una puntuación de historia de 3. En el User Story 28 es la más baja, es media y con una puntuación de historia de 2. En el User Story 29 encontramos con una calificación alta y con un punto de historia de 3. En el User Story 30 encontramos con una calificación alta también, con 3 puntos de historia. En el User Story 31 encontramos una calificación media con 2 puntos de historia. Y en el User Story 32 lo encontramos con una calificación alta, con una calificación de historia de 2 puntos. Y ahora, pasando al Spring Black Block, en el User Story 25 se divide en dos partes, que es crear formulario de ideas y guardar y validar formularios. En el User Story 26 también se divide en 2 partes, que son selecciones de regiones y comparación gráfica regional. En el User Story 27 se divide en 2 partes, que son generar gráficos automatizados y filtrar y exportar gráficos. En el User Story 28 se divide en 2 partes, que son exportación de multiplataforma y compartir por correos o enlaces los trabajos. En el User Story 29 se divide en 2 partes, que son motor de recomendaciones y aplicar sugerencias que tengan los clientes. En el User Story 30 tenemos la asistencia paso a paso y el guardado de proceso. En el User Story 31 tenemos el listado de casos reales y casos favoritos y detallados. Y por último, en el User Story 32 se encuentra dividido en 2, que son la optimización de los procedimientos y el indicador de la carga. Continuando con la exposición de nuestras historias de usuario, tenemos la siguiente, que es obtener aprobación sugerida con enfoque académico. Como estudiante, quiero recibir una aprobación sugerida para mi idea según criterios académicos, para usarla como guía en mi proyecto universitario. Tenemos diferentes escenarios. El primero es, dado que el usuario registra su idea, cuando elige el enfoque académico, entonces se aplica un criterio validado por rúbricas universitarias. Como siguiente escenario es que, dado que la idea cumple los requisitos cuando se analiza, entonces el sistema muestra un mensaje de aprobación sugerida. Y como tercer escenario es, dado que desea mejorar su proyecto, cuando revisa la aprobación, entonces se sugieren ajustes alineados a estándares educativos. Como siguiente tenemos recibir alertas de riesgo en mi idea, que nos dice que, como usuario emprendedor, quiero recibir alertas de riesgo en mi idea, competencia o precios, para evitar errores antes de lanzarla. Como escenario número 1 tenemos que, dado que el usuario analiza su idea, cuando se detectan altos niveles de competencia o precios inestables, entonces el sistema lanza una alerta. Como segundo escenario es que, dado que el usuario accede a la alerta, cuando hace clic en ver más, entonces se explican los factores de riesgo. Y como tercer escenario es, dado que la alerta es crítica, cuando se genera, entonces también se sugiere una acción correctiva.
En la siguiente historia tenemos acceder a un tutorial interactivo. Como nuevo usuario, quiero tener acceso a un tutorial interactivo dentro de la plataforma para entender cómo validar mi propuesta paso a paso. Como primer escenario es, dado que el usuario entra por primera vez cuando accede al dashboard, entonces se le ofrece iniciar el tutorial. Como segundo escenario es, dado que el usuario acepte cuando avanza paso a paso, entonces el sistema le muestra mensajes y ejemplos didácticos. Y como tercer escenario es, dado que finaliza el recorrido cuando llega al último paso, entonces se marca el tutorial como completado en su perfil. Como siguiente tenemos al visualizar historias de ideas validadas. Como usuario frecuente, quiero tener un historial donde se guarden mis validaciones hechas para comparar ideas de que he trabajado antes. Como primer escenario es que dado que el usuario ha validado múltiples ideas, cuando accede al tutorial, entonces se listan todos con fecha y estado. Como segundo escenario es, dado que desea comparar, cuando selecciona dos ideas, entonces se muestra una comparación visual de los resultados. Y como tercer escenario es, dado que desea eliminar una, cuando hace clic en borrar, entonces se le solicita confirmación antes de eliminar el registro. Como siguiente tenemos elegir tipo de modelo de negocio, que nos dice que como usuario quiero tener disponible el tipo modelo de negocio, producto, servicio o mixto, para personalizar el análisis a mi idea. Como primer escenario es, dado que el usuario crea una nueva idea, cuando accede al formulario, entonces puede seleccionar entre el producto, servicio o mixto. Como segundo escenario es, dado que selecciona el tipo, cuando avance en el análisis, entonces el sistema adapta las métricas según el modelo elegido. Y como tercer escenario es, dado que desea editar, cuando vuelve al formulario, entonces puede cambiar el tipo de modelo antes de validar. Como siguiente historia tenemos el exportar análisis en múltiples formatos, que nos dice, como usuario quiero exportar mi análisis completo en formatos como Excel o PDF, para trabajar los datos de forma flexible. Como primer escenario es, dado que el usuario finaliza el análisis, cuando accede a la opción de exportación, entonces puede elegir entre Excel o PDF. Como segundo escenario es, dado que elige el formato, cuando accede clic en descargar, entonces se genera automáticamente el archivo. Y como tercer escenario es, dado que quiere compartirlo con otro correo, cuando hace clic en enviar, entonces el sistema permite ingresar un correo o copiar el enlace para enviárselo a otra persona. Como siguiente historia tenemos acceder desde dispositivos móviles. Como usuario quiero acceder a Valid AI desde mis dispositivos móviles, celular, tableta o iPad, para trabajar los datos en cualquier momento. Como primer escenario es, dado que el usuario entra desde un móvil, cuando accede a Valid AI, entonces se adapta automáticamente al tamaño del dispositivo. Como segundo escenario es, dado que quiere usar todas las funciones cuando navega por la plataforma, entonces puede acceder al 100% de todas las funcionalidades. Y como tercer escenario es, dado que quiere hacer pruebas, cuando activa el simulador desde el móvil, entonces este responde correctamente sin errores de interfaz. Y como última historia es, compatibilidad con lectores de pantalla. Como usuario con discapacidad visual, quiero que la plataforma sea compatible con lectores de pantalla, para poder acceder sin obstáculos. Como primer escenario es, dado que el usuario utiliza un lector NVDA o JAWS, cuando navega por Valid AI, entonces todos los textos y botones son leídos correctamente. Como segundo escenario es, dado que desea revisar un gráfico, cuando pasa sobre él, entonces el sistema ofrece una descripción alternativa. Y como tercer escenario es, dado que accede a formularios, cuando tabula entre campos, entonces se leen etiquetas y descripciones asociadas. Con esto finalizamos la sección.